Bien, vamos a retomar los temas de la unidad 2, que son instrumentos básicos, y revisando sus tareas de tipos de instrumentos, pues la gran mayoría coincide, ¿no?, entre instrumentos analógicos y instrumentos digitales. Bueno, salvo dos tareas por ahí que no sé qué me enviaron, pero la gran mayoría coincide, ¿no? En específicamente multímetros fue lo que investigaron. Entonces coinciden en multímetros analógicos y digitales. Esta imagen la tomé de la tarea de Fernando. Es un instrumento, es un multímetro analógico, y pues este multímetro digital porque es precisamente el que tenemos en el laboratorio, ¿sale? Entonces, para revisarlo. Y primeramente nos preguntamos cuáles son las ventajas de los instrumentos analógicos, hablando de instrumentos en general, ¿no? Aunque nosotros vamos a tocar más obviamente los multímetros, o ya sea voltímetros o amperímetros, pero hablando aquí de algunas ventajas, pues vamos a tocarlas de algunos instrumentos en general. Por ejemplo, alguna ventaja de un instrumento analógico pues es el bajo costo en su contraparte con el instrumento digital. Por ejemplo, este instrumento pues es más barato que este instrumento, ¿no?, que su contraparte digital, aunque hay algunos instrumentos digitales muy baratos gracias a la tecnología, ¿sale? Entonces, a ver, en algunos casos no requieren de energía de alimentación, ¿sale? Por ejemplo, este instrumento sí requiere de energía de alimentación. Es un instrumento analógico, pero en algunos casos, como puede ser un termómetro de mercurio, pues no requiere de energía de alimentación, simplemente podemos utilizarlo ya, ¿sale? No requieren gran sofisticación. Esto se refiere pues a la hora de hacerlos, ¿no? Es un poquito más sencillo realizar esto que obviamente un instrumento digital, ¿sale? No se requiere de gran sofisticación. Presenta con facilidad las variaciones cualitativas de los parámetros para visualizar rápidamente si el valor aumenta o disminuye, ya que este es de una bobina con aguja en donde se va a mover de izquierda a derecha para poder nosotros ver el parámetro si aumenta o disminuye. Entonces es más fácil verlo que la aguja se mueve a la izquierda o a la derecha o a la izquierda, dependiendo si el valor que estamos midiendo aumenta o disminuye. Y es sencillo adaptarlos a diferentes tipos de escalas no lineales. Es más sencillo este tipo de instrumentos analógicos adaptarlo a ese tipo de escalas no lineales que el digital. Y vamos a ver que las escalas no lineales pues son un poquito complicado trabajarlas, ¿no? Para poder trabajar con estos instrumentos, primero hay que linealizar esas escalas, como puede ser la medida que me entrega un termistor. Entonces linealizarlo es un poquito complicado, y trabajar con estos instrumentos pues se pone un poquito más complicado, porque habría que linealizarlo primero y después poder medirlo, ¿sale? Entonces con estos es un poquito más sencillo. Es una ventaja que tienen los instrumentos analógicos en base a los digitales, ¿okay? ¿Cuáles serían las desventajas de los instrumentos analógicos? Bien, tenemos por aquí algunas desventajas, y pues tienen poca resolución. Típicamente no proporcionan más de 3 cifras. En este caso, pues si se fijan aquí, pues es muy poquita las cifras que nos muestra. En cambio, uno digital pues nos podría mostrar más de 3 cifras, ¿no?, dependiendo de las características del instrumento. El error de paralelaje limita la exactitud a más o menos 0.5% a plena escala en el mejor de los casos. ¿Y a qué se refiere con el paralelaje? Precisamente es lo que les decía, ¿no?, que aquí tiene estos instrumentos, generalmente, no todos, pero tienen como un espejito en esta parte de aquí, en donde ese espejito sirve para que yo me pueda posicionar al frente del instrumento y no vea dos agujas. Si yo no veo dos agujas, si veo solamente una, quiere decir que estoy tomando una lectura correcta, y evitaría ese
error que me dicen de exactitud de más o menos 0.5%. Y imagínense si, por ejemplo, generalmente nosotros trabajamos con un circuito, ¿no? en una mesa de laboratorio, y solemos poner nuestro instrumento a un ladito de medición mientras nosotros estamos midiendo, por ejemplo aquí haciendo la medición en un circuito, y volteamos a ver el instrumento para ver la medición. Si lo vemos de un costado este instrumento, podríamos apreciar una lectura diferente. Entonces estos instrumentos están diseñados para posicionarme yo de frente y ver la lectura que me está entregando, ¿no? Cosa que no ocurriría con estos. Ahorita vamos a hablar de estos instrumentos, pero es una desventaja que tienen estos instrumentos, ¿no? Entonces yo tengo que posicionarme de frente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un carro, supongamos, ¿no? El velocímetro. Los velocímetros generalmente son de aguja, ¿no? Hay algunos carros que ya traen velocímetro digital, pero generalmente son así como de una aguja, ¿no? Mientras aumenta la velocidad, pues la aguja se desplaza hacia la derecha, y esos instrumentos para los velocímetros en los carros pues están diseñados para que el conductor lo visualice y vea a qué velocidad va. Si el copiloto que va a un lado visualiza el velocímetro, pues va a haber otra lectura, ¿no? Va a haber, si está a la derecha y lo ve hacia la izquierda, pues va a haber una lectura menor del velocímetro. Pero bien, ahí pues está diseñado para que el conductor, el piloto, vea el velocímetro de frente y pueda observar qué velocidad lleva, ¿no? Eso es muy similar a esto. Entonces estos instrumentos pues tenemos que verlos de frente. Traen, como les comento, este espejito por aquí precisamente para eso, para no ver doble aguja, y cuando estamos viendo exactamente una aguja estamos asegurándonos de que estamos con una lectura correcta y evitando el porcentaje de error de ese más o menos 0.5% que se le conoce como pues un error de paralelaje, ¿no? Es una desventaja de estos instrumentos. Otra desventaja pues son que las lecturas se presentan errores graves cuando los instrumentos tienen varias escalas. Entonces por ejemplo estos instrumentos, aquí se alcanza a ver, ¿no?, que tiene una escala de 2.5, de 10, de 50, de 250. Si vamos a medir voltaje, tendríamos nosotros que saber más o menos qué voltaje vamos a medir, porque por ejemplo si es un voltaje de 8 volts y lo mido con una escala de 50, pues estaría en una lectura incorrecta, me estaría entregando una lectura incorrecta, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en estos instrumentos de acá, que simplemente le pongo en la escala de, para medir voltaje, y él solito se encarga de seleccionar la escala adecuada, ¿no? Le llaman autorrango. No todos los instrumentos digitales tienen eso, ¿no? Ahorita voy a mostrar algunos instrumentos digitales que no tienen esa parte, pero es una desventaja con los analógicos, porque los analógicos pues no tienen esa opción de autorrango. Nosotros tenemos que seleccionar la escala con la que vamos a estar trabajando, y pues necesitamos nosotros saber más o menos qué valor tenemos para así seleccionar la escala adecuada, ¿sale? Es una desventaja también. La rapidez de lectura es baja, típicamente de una lectura por segundo. Pues, la sensibilidad en sí es baja del instrumento. Y otra desventaja es que no pueden emplearse como parte de un sistema de procesamiento de datos de tipo digital. Un instrumento de este tipo no lo podría yo conectar a la computadora. ¿Okay? Bien, y vamos a ver algunas características de estos instrumentos analógicos. Y una característica pues es la forma en la que miden, ¿no? Hay muchos métodos instrumentos diferentes que se emplean para medir la corriente y el voltaje. El método más común para medir ya sea corriente o voltaje pues es con un puente de Winston, que ese puente de Winston lo vamos a ver en la siguiente unidad, ¿sale? Las mediciones de voltaje se efectúan con dispositivos tan variados como voltímetros electromecánicos, digitales, osciloscopios, o incluso con unos potenciómetros. Un amperímetro real sería capaz de efectuar la medición sin cambiar o perturbar la corriente en la rama que estamos midiendo esa corriente.
hablando ya específicamente de un amperímetro. En la realidad jamás va a ocurrir esto, siempre se va a perturbar la corriente de la rama que vayamos a medir. No existe un amperímetro ideal que no perturbe la corriente en la rama, ¿sale? Entonces en la vida real siempre vamos a tener ese problemita, que bien, si la tecnología nos ha ayudado a que se perturbe lo menos posible la corriente y obtengamos la lectura lo más exacta posible, siempre se va a perturbar la corriente en la rama para poder realizar esa medición. Este es un amperímetro analógico, y dice que los amperímetros electromecánicos industriales y de laboratorio se emplean para medir corrientes desde un microamper, corrientes muy chiquitas con las que nosotros vamos a trabajar o vamos a estar muy familiarizados. Y bueno, esas corrientes chiquitas incluso dicen que son de 10 a 6 amperes. Para nosotros una corriente de 10 a 6 amperes son muy grandes para los valores con los que vamos a estar trabajando nosotros durante toda la carrera, no solamente aquí en mediciones eléctricas. Y dice que estos también miden hasta varios cientos de amperes, ¿no? Nosotros no vamos a realizar ese tipo de mediciones de varios cientos de amperes, ¿vale? A lo más vamos a medir probablemente 1 o 2 amperes, o sea, corrientes muy grandes, pero no corrientes así como lo llaman aquí, corrientes chiquitas de 10 a 6 amperes. Para nosotros son grandes, ¿sale? Vamos a estar trabajando en el orden de los microamperes, miliamperes, ¿sale? Y vamos a ver ahora los instrumentos digitales. ¿Cuáles son las ventajas de los instrumentos digitales? Bien, esas ventajas pues las tenemos por aquí. Dice que tienen alta resolución, alcanzando en algunos casos más de 9 cifras en lecturas de frecuencia y en una exactitud de más menos, no le puse por aquí, 0.002% en mediciones de voltajes. Este instrumento no me entrega tantas cifras, ¿sale? Pero hay algunos instrumentos digitales que tienen esa capacidad de entregarme hasta 9 cifras, ¿no? Dependiendo de los requerimientos pues ahora sí de quien lo esté utilizando. No están sujetos al error de paralelaje, es decir, me lo entrega en una pantalla digital, y si yo lo veo en el ángulo que lo quiera ver, pues voy a ver la misma lectura. A ver, en este caso dice 1.977, y si yo lo veo del lado de arriba de donde yo lo quiera ver, pues no tiene ese error de paralelaje, ¿no? Con este instrumento pues sí podría trabajar como lo solemos hacer. Estamos trabajando con el circuito aquí y de repente volteamos a ver qué voltaje estamos midiendo o qué corriente estamos midiendo, ¿no? Dependiendo del parámetro que medamos. No necesitamos posicionarnos enfrente del instrumento como es este tipo. En este caso tenemos que estar siempre para tener la lectura, posicionarnos enfrente para poder tener una lectura correcta. En este caso no tiene ese error de paralelaje, debido a que pues tiene una pantalla digital que nos muestra el valor de la medición. Pueden eliminar la posibilidad de errores por confusión de escalas, como es este caso, ¿no? Que les mencionaba, que ustedes ponen aquí el voltaje y solito se encarga de seleccionar la escala adecuada. No todos los instrumentos digitales funcionan así. Por ejemplo, estos que tenemos aquí, que aunque son digitales, tenemos que seleccionar la escala, es decir, igual aquí está una escala de 20, si yo voy a medir 15 volts, la escala adecuada pues sería esta de aquí, ¿no? Si yo selecciono esta escala de 200, sí me va a mandar la lectura de los 15 volts, pero con un porcentaje de error mayor. Eso lo vamos a ver incluso en la siguiente unidad con un ejercicio práctico. Entonces tenemos que seleccionar la escala adecuada, y eso es debido pues a la impedancia de entrada del circuito que tiene este multímetro, ¿vale? Entonces no todos los multímetros tienen esa ventaja. Vamos por aquí, tienen una rapidez de lectura que puede superar las 1000 lecturas por segundo. En el caso de algunos, por ejemplo en los osciloscopios digitales, que nos entrega una respuesta muy rápida, ¿no? Y imaginemos que tenemos por ahí una señal triangular o
o senoidal o rectangular que le vamos a conectar a un LED y con una frecuencia muy rápida. Entonces nosotros vamos a ver el LED encendido, no vamos a alcanzar a apreciar que se prende y se apaga, pero si nosotros medimos esa señal con un osciloscopio, tiene la capacidad, tiene la rapidez para poder observar esas variaciones de esa señal y vamos a ver que pues si es una senoide como sube y baja, ¿no? O si es una triangular o si es una rectangular, dependiendo, ¿no? Entonces esos instrumentos digitales sí tienen esa capacidad de poder entregarnos una rapidez de una lectura, como dice aquí, hasta 1000 lecturas por segundo, ¿no? Una rapidez muy alta, y pueden entregar información digital para procesamiento inmediato en computadora. Algunos instrumentos, no todos, pero por ejemplo este instrumento que tenemos en el laboratorio, en la parte de atrás tiene una conexión que la comunicación es por infrarrojo con el cable, y el cable se conecta hacia la computadora y nosotros podemos almacenar los datos, guardarlos, procesarlos, dependiendo lo que requiramos, pero este instrumento tiene esa capacidad, el que tenemos en el laboratorio, ¿no? De conectarse a la computadora y poder hacer pues ese procesamiento de datos que requiramos, ¿sale? Y algunas desventajas de estos instrumentos digitales son, por ejemplo, el costo elevado, aunque bueno, aquí he visto pues que algunos alumnos, como sus problemas no son económicos, pues no sería tanto una desventaja, ¿no? Entonces para la mayoría de nosotros el costo elevado en un instrumento digital pues sí, sería una desventaja, ¿vale? Son complejos en su construcción, pues en base o en su contraparte con los analógicos es mucho más complejo una construcción de un instrumento digital que un analógico. Las escalas no lineales son difíciles de introducir, como lo mencionábamos, ¿no? Entonces una escala no lineal habría que linealizarla primero para poder medirla o introducirla en un instrumento, que no es sencillo. Es una ventaja que tienen los instrumentos analógicos respecto a los digitales, y en todos los casos requieren de fuentes de alimentación. No existe un instrumento digital que no requiera una fuente de alimentación, como es en el caso de los instrumentos analógicos, ¿no? En algunos casos los instrumentos analógicos no requieren fuentes de alimentación, pero en el caso de los digitales, en todos los casos requieren fuentes de alimentación, ¿vale? Para que empiecen a funcionar. Y tenemos por aquí una pregunta: ¿cuál tipo de instrumento es el más adecuado? Entonces, para contestar esta pregunta realmente requiere de la situación, ¿sale? No existe una respuesta tal cual que digan este es el más adecuado. En algunos casos podemos solucionar el problema con un instrumento analógico, en algunos casos no se puede solucionar con un instrumento analógico, requerimos de un instrumento digital. En algunos casos no necesariamente un instrumento digital con muchas características, ¿sale? O muy costoso, simplemente alguno que te entregue un valor. Por ejemplo, si yo quiero ver si un tomacorriente tiene luz en mi casa, pues no voy a comprar un osciloscopio que tiene pues una alta respuesta, que me puede entregar variaciones en frecuencia, y que realmente un osciloscopio digital pues es muy costoso para simplemente ver el voltaje del tomacorriente de mi casa. Simplemente pues yo podría incluso utilizar un instrumento de este tipo, ¿no? Que por ahí Mercado Libre dice que están económicos, como 120 pesos, ¿vale? Entonces con eso podría yo visualizar si el tomacorriente de mi casa es si me está entregando el voltaje que quiero o no. Y en este caso no necesito saber tan exacto ese valor, con que me diga que está alrededor de los 120 volts, con eso es suficiente para yo poder conectar pues un refrigerador o una licuadora o lo que yo necesite, ¿vale? Entonces no existe una respuesta como para decir cuál instrumento es el más adecuado, ¿no? Depende mucho de la situación. Ok, algunos instrumentos analógicos y digitales
Son pues un comparador de sobretensión, comparador de rigidez dieléctrica, fugas de ionización, medidores de aislamiento, voltímetro, voltímetro digital, voltímetro de gas detonante. Son algunos de los instrumentos analógicos digitales. Vamos a hablar específicamente nosotros de los voltímetros y de los amperímetros, que es con lo que más trabajamos: voltaje y amperaje, ¿sale? El voltímetro es un instrumento de medición el cual sirve para medir una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, ¿no? Y esa diferencia de potencial, pues ya vimos que la llamamos como voltaje o incluso fuerza electromotriz. Lo tenemos pues de diferentes nombres. ¿Cuáles son los tipos de voltímetros que tenemos? Pues están el voltímetro digital, el voltímetro analógico, que son los más comunes, voltímetro electromecánico, voltímetro vectorial. Aquí tenemos algunas imágenes de un voltímetro analógico, donde aquí se muestra no todos los analógicos tienen esta como espejito, hay algunos que no lo tienen, pero en la gran mayoría lo traen para evitar ese error de paralelismo que mencionábamos. Un voltímetro digital puede ser quise poner porque a veces lo utilizan muchos ustedes en proyectos de laboratorio, en proyectos de biomédica, y tanto un voltímetro de este tipo como un amperímetro son muy utilizados por ese tipo de proyectos. El electromecánico pues es que está aquí, donde no requiere de una energía y funciona con la energía con la que estén midiendo. Y un voltímetro vectorial, que tiene características ya específicas, ¿no? Entrega una respuesta muy rápida y te entrega incluso características de la frecuencia, incluso si está desfasada o no la señal. Y ahora vamos a ver los amperímetros, que los amperímetros pues tienen por objetivo medir la intensidad de corriente que está corriendo en un circuito o en una rama, como lo mencionamos ahorita. Y vimos que pues estos amperímetros pues van a perturbar la corriente de la rama. ¿Y qué tipos de amperímetros tenemos? Pues el magnetoeléctrico, el electromecánico, electrodinámicos y digitales, que por aquí tenemos las imágenes, ¿no? El digital pues es como el voltímetro digital, los que utilizan mucho en proyectos, son de bajo costo y son muy fáciles de manipular. Los amperímetros magnetoeléctricos, que por ahí en el temario vienen como multímetros de gancho. Estos magnetoeléctricos en sí lo que tiene aquí es una bobina en esta parte de aquí, ¿sale? Aquí con botón, o no sé cómo llamarlo, se abre esta bobina y puedo introducir un cable por aquí, ¿sale? Entonces nosotros sabemos que cuando en un cable pasa una corriente genera un campo magnético, y ese campo magnético lo detecta esta bobina que está aquí, y dependiendo de la intensidad de ese campo magnético, entonces me entrega una lectura de corriente. Entonces con multímetro de gancho o amperímetro magnetoeléctrico puedo saber qué corriente está pasando a través, nada más con poner el cable aquí en esta bobina. Estos multímetros generalmente son para corrientes muy altas, porque si es una corriente muy pequeña, pues el campo magnético sería muy pequeño y no lo alcanzaría a detectar esta bobina que está aquí, ¿vale? Generalmente son para corrientes muy altas, y yo he visto que lo utilizan mucho para corrientes en alterna. Por ejemplo, la corriente, si quisiéramos medir la corriente del cable que alimenta un refrigerador, entonces si se fijan, el cable siempre en el enchufe vienen dos terminales, ¿no? Y en el cable vienen siempre esas dos terminales de cualquier aparato, que la licuadora, el microondas, lo que estemos midiendo. Tendríamos que separar esos cables, porque para poder medir bien la corriente hay que separar esos cables que siempre vienen juntos. Entonces tenemos que meter solamente un puro cable, y ya que está un solo cable, ahora sí poder medir la corriente, ¿no? Y si se fijan, pues siempre vienen juntos esos cables en cualquier electrodoméstico o cualquier equipo, ¿no? En la computadora o cualquier equipo que ustedes conozcan que se conecta, pues siempre vienen juntos, y ya en el tomacorriente pues ahí ya separan los dos terminales. Pero así funcionan
los magnetoeléctricos, y ese tema, les digo, viene en el temario como multímetros de gancho. Y el otro es un galvanómetro, estos que están aquí, que viene este tipo de instrumentos, pues funcionan con un puente de Wheatstone, son muy sencillos de realizar, y eran muy comunes. Ya ahorita pues generalmente pues utilizamos un multímetro digital, y pues los más comunes son este que tenemos en el laboratorio, o estos que son, la verdad, muy buenos y económicos. Muy bien, pues hasta aquí dejamos esta presentación. Por ahí voy a hacer en el siguiente video una práctica utilizando este multímetro.